Bueno, muy buenas tardes. Hoy estoy aquí para despedirme ya de esta serie de vídeos que estoy haciendo en torno al coronavirus. La verdad es que ya no sé si me he cansado yo o ya nos hemos cansado todos, pero no tengo ganas ya de hablar, no sé muy bien ya ni qué decir de todo esto, o pienso que está todo dicho, ¿no? Particularmente, más bien en mi caso, pienso que está casi todo dicho y no tengo más ideas, ¿no? Pero sí que creo que para cerrar esta etapa, y ya no solo de los vídeos, sino probablemente para todos, ¿no? Y sacar un poco de partido, merece la pena plantearse uno qué ha aprendido, qué hemos vivido, ¿no? Qué me ha dicho a mí toda esta situación, qué puedo sacar yo de enriquecimiento personal, ¿no? En un sentido, sí, vamos, personal, no me refiero material, lógicamente, ¿no? Y eso es un poco lo que yo pretendo hacer en este vídeo, ¿no? Dividiéndolo un poco en un plano más personal de mi vivencia, mi experiencia, ¿no? Cada uno tendrá la suya, lógicamente, y luego pues una serie de reflexiones en torno a lo que a mí al menos me deja ver de esta sociedad, bueno, y si hemos aprendido algo o si nos hemos despistado más todavía, ¿no? Que más bien por ahí van los tiros. Bueno, empezando con el tema personal de mis vivencias, ya os he contado un poco que yo he estado enfermo y de alguna manera pues quería, bueno, compartir con vosotros de nuevo lo interesante, porque ahora ya lo veo con 2 o 3 meses pasados y realmente, pues yo he aprendido un poco lo que es el pánico ambiental y probablemente muchos lo hemos vivido de una forma más o menos directa, pero como cuando todo el mundo habla, cuando los telediarios no hacen más que sacar cifras de muertos y ejemplos y personas que conocemos, imágenes de uy, pues realmente entramos en un miedo muy grande, muy contagioso, ¿no? Y por ello, pues yo cuando estuve en el hospital, pues tuve momentos tampoco tan largos, ¿no? Pero algún día, ¿no? Pues un poco de especial miedo, probablemente mucho más motivado por todo ese ambiente, ¿no? Ese distanciamiento, esa sensación de ser un poco apestado, ¿no? Allí, por más que me parece comprensible, que en sí porque mi enfermedad estuviera en una situación de gravedad, porque realmente, aunque tuve esa neumonía bilateral y no estuve bien, pero no creo que nunca estuviera yo cerca de la muerte, ¿no? A pesar de que ha habido momentos que sí que lo creía, ¿no? Y sobre todo esos momentos los he vivido, que es otra de las cosas que yo he aprendido, es el horror de la soledad, ¿no? Y esto, bueno, lo debíamos de ser más sensibles en general con las personas que están solas. Cuando alguien está solo y encima en una situación de dureza, la verdad es que es de las cosas que creo que jamás se me olvidará, esas estancias de soledad en un hospital donde no hay nadie con quien hablar ni con compartir ni siquiera nadie que se te pueda acercar, aun en el caso de que estuvieras pensando que te puedes morir, ¿no? Otra de las cosas, sabéis que a lo largo de estos, o casi todos sabéis que a lo largo de esta etapa, bueno, pues lamentablemente murió mi padre, no tuvo nada que ver con, con el coronavirus, aunque sí fue tremendo lo de no poderse uno despedir de él, ¿no? Y por tanto ni siquiera juntarnos la familia. Y a mí esto pues me ha enseñado algo que probablemente nunca había vivido o nunca me había planteado de esta manera, ¿no? Que es la importancia del duelo, ¿no? La importancia de llorar a quien se ha ido, de compartirlo con los seres amigos, queridos, familiares, ¿no? De darse esos abrazos, esos pésames, y es algo realmente mucho más importante de lo que yo pensaba, ¿no? Quizá no lo pensamos hasta que falta. Es verdad que en mi caso tampoco había tenido muertes recientes, pero me he dado cuenta de ese valor, el valor de la enorme importancia del duelo y de terminar el ciclo cuando alguien muere, ¿no? Y luego sabéis, o muchos también, que lamentablemente ha muerto mi hermano de un infarto hace 10 o 15 días, 12 días, y bueno, al menos en ese sentido, aunque ha sido tremendamente traumático, porque un hermano nadie está preparado para perderle, probablemente. El padre, pues es ley de vida, ¿no? Eh, bueno, pues al menos le hemos podido despedir y le hemos despedido conjuntamente con mi padre y ha sido, la verdad es que algo en ese sentido bueno, ha sido bonito ese juntarnos para una despedida común, ya en esta última etapa donde nos hemos podido, bueno, al menos tener un tanatorio y velarlo y por tanto vivir la importancia de ese duelo que os hablaba, ¿no? Bueno, ya pasando, dejando un poquillo el drama, que yo creo que lo tengo realmente
pasado, ¿no? Pero quería refrescarlo un poco de cara a hacer estas reflexiones. Bueno, pues yo creo que para mí todo esto del coronavirus, diría que aparte de esas incidencias que no tienen mucho que ver con el coronavirus, salvo mi enfermedad y de la que solo tengo recuerdos ya positivos, bueno, pues a mí me ha dejado enseñanzas, aprendizajes o incluso crecimientos personales, ¿no? Yo creo que yo ahora mismo soy más yo de lo que era antes, ¿no? Probablemente esta serie de vídeos que a unos gustarán, a otros no, pero que a mí, bueno, me han liberado, me ha gustado hacerlos, me he entretenido, me he desahogado, me han llenado. En definitiva, pues posiblemente no me habría atrevido antes a hacerlos, ¿no? Y yo cuando salí del hospital tenía ganas de compartir, no tenía nada que ganar, ni que dejar de ganar, ni que gustar, ni que dejar de gustar, sino sencillamente yo hablar en alto y que la gente escuchara, y me he atrevido a hacerlo, y creo que es un regalo precisamente que a mí me ha venido de toda esta situación, ¿no? Además, yo durante todo este tiempo, pues la verdad es que he disfrutado de una enorme tranquilidad, más allá y quitando esos momentos de pena, de tristeza por lo que os acabo de contar, pero en sí lo que es el confinamiento, estar en casa, estar tranquilo, cuando ya no me encontraba mal, pues para mí ha sido unos momentos de una paz extraordinaria. Es verdad que siempre me he sentido un privilegiado en una casa cómoda, agradable, con un perro para poderlo pasear también, y por tanto el encerramiento ha sido menor, ¿no? Y por tanto esa vivencia de la no prisa, de la tranquilidad, del no tener que hacer nada, ¿no? Bueno, muy pocas cosas, ¿no? Un poco la comida, un poco trabajar, porque yo he seguido trabajando, pero nada más allá de lo que es el recinto de tu casa, ¿no? Y eso, pues a mí me ha dado muchísima tranquilidad y me ha enseñado cómo vivimos demasiado estresados, demasiadas cosas, incluso me ha producido un cierto temor y rechazo la vuelta a la normalidad, que sigo todavía, diría, con un cierto rechazo a volver a la vida de antes tal cual era, ¿no? Con tantas cosas y tantos qués que hacer, ¿no? Y tantos ires y venires y compromisos, obligaciones, en fin, ¿no? Todo esto además ha sido un tiempo maravilloso en el que no hemos tenido que organizar planes ni con los amigos, ni tenerles que contar cosas interesantes, ni ningún postureo, pero no digo yo allá, sino nadie, ¿no? Ni el de enfrente, ni nada, porque todos nos hemos calmado, todos hemos estado tranquilísimos, y en general yo con quien hablaba, pues la verdad es que estaba también pues muy tranquilo, ¿no? Luego yo en mi caso también he tenido la enorme suerte de tener unos ratos, una vivencia larga, porque han sido largos los meses estos, vamos, largos, han sido varios meses de vivencia y de compartir con mis hijos y mi familia, mi mujer, pues de una forma que antes pues no lo había hecho, porque eso de cenar los viernes con esa enorme ilusión, qué vamos a hacer de cena este fin de semana, qué vamos a tomar, qué vino abrimos, vamos bueno, a ver qué preparamos los menús, y una cosa muy especial, el viernes todos descansando y todos encantados y haciendo juegos o de cartas o similares, ¿no? Pues la verdad es algo que yo me lo había perdido, o recordaba habérmelo perdido, y lo he recuperado y lo he disfrutado muchísimo, ¿no? Y todas las comidas, las tertulias, porque han sido comidas, no es que estuvieran mis hijos conmigo, sino que estaban en cuerpo y alma, ¿no? Pasados los primeros días no había ninguna competencia por estar en otro sitio, por el teléfono, por salir corriendo para ir a algún otro lado. No, no, estábamos todos allí, de verdad, en cabeza y corazón, ¿no? Y esto es algo francamente importante, ¿no? Y yo creo que una de las cosas, un poco de resumen, que yo haría, ¿no? de mi vida personal o de mi aprendizaje personal, es que yo después de esto creo que sé mejor lo que quiero y sé mejor lo que valoro, ¿no? Y esto también lo he compartido con algunas personas, y yo creo que todos nos ha pasado, a muchos nos ha pasado algo parecido, ¿no? Bueno, esto es un poco mi vivencia personal, ¿no? Luego, en el plano más social, o más de la sociedad, de lo que nos deja esto, ¿no? Bueno, pues yo he hecho el primer apartado que diría es que nada cambia, ¿no? Que nada cambia. En uno de estos vídeos al principio, pues hablaba, yo ya decía que era pesimista respecto de que fuéramos a cambiar y hacernos más buenos y más solidarios y más todo esto. Y bueno, ya lo anticipaba yo, era mi creencia que, bueno, que lamentablemente creo que se puede confirmar, que seguimos todos igual, ¿no? Y que quizá
quizá éramos un poco ilusos, ¿no? Cuando pensábamos que nos íbamos a hacer mucho más solidarios, más de ayudarnos unos a otros. Bueno, no, nos hemos unido mucho cuando teníamos un enemigo agrediéndonos, ¿no? Un enemigo común, que era un bicho que se llama virus y COVID, pero de alguna manera, en cuanto eso se ha superado un poquito y el miedo a ese enemigo ya no está tan presente, pues cada uno vamos a lo nuestro, cada uno mordemos por defender lo nuestro. Yo estoy ahora hartándome de negociar y discutir situaciones, contratos, con las, bueno, para regular estas circunstancias tan extraordinarias que no valen los contratos para los arreglos, porque realmente no están pensados en ningún caso para circunstancias de este estilo. Bueno, y la gente se olvida de todo y va a lo suyo con poca, vamos a decir, razonabilidad muchas veces y poco equilibrio, pocas ganas de compartir todo eso que antes se decía, pues tampoco está ocurriendo antes, tanto, ¿no? Por tanto, yo creo que nos ha dejado una sociedad en la que volvemos a ser un poco lo mismo, volvemos a jalearnos, necesitamos tocarnos y volveremos muy rápidamente a esa nueva normalidad, que de nueva no tiene nada, va a ser recuperar la normalidad y bueno, y a vivir, y a tratar de disfrutar el que puede, a jalearnos, e incluso ahora ya los políticos pues están volviendo a jalearnos porque hace falta que vengan turistas, porque hace falta consumir, porque si no esto se nos desmorona, ¿no? Como veíamos también en algún otro de los vídeos, ¿no? Por tanto, yo diría que la memoria nuestra es muy corta, ¿no? Y nos olvidamos de todo. También a veces es bueno olvidarse de las cosas malas, ¿no? Pero no pensemos que vamos a cambiar mucho porque tengamos un día un problema, ¿no? Bueno, luego, en otro orden de cosas, yo creo también que una de las cosas que nos deja o que quizá nos ha puesto de manifiesto esta crisis, ¿no? Es que nos ha dejado muy despistados, ¿no? Yo creo que nos hemos dado cuenta en parte de la enorme complejidad de nuestro mundo, de la gestión de cualquier cuestión, esto de la pandemia, el dilema, el conflicto entre salud, economía, bueno, cómo se han usado unos argumentos y otros, pero cómo realmente mirar las cosas con simplismo pues no lleva a nada, ¿no? Y realmente yo creo que esto sí que nos ha mostrado que el mundo es un sistema tremendamente complejo, que tocas en un sitio y todo se puede desmoronar, que somos débiles y que no sabemos muy bien cómo autoprotegernos como sistema, como sociedad. No sabemos, seguimos sin saber si la recuperación va a ser de la crisis económica en forma de U o en forma de V. Pues hay razones para pensar cualquier cosa, pero estamos, yo diría que muy despistados todavía, ¿no? Hemos vivido una cantidad de sinsentidos increíbles, ¿no? Bueno, pues poder ir a trabajar los que se consideraba que son esenciales y, en fin, y luego, salvo esos 15 días también, pues otros trabajos cuando se consideraba necesario, siendo el teletrabajo nada más que una recomendación, no una orden, vamos a decir, como ley. Y sin embargo, pues estaba absolutamente prohibido poderte despedir de tu padre cuando se iba a morir, ¿no? Estos son cosas inauditas, ¿no? Y todavía hace unos días se podía ir a una terraza a tomar una cerveza con un amigo, pero no con un familiar, parecía, y tampoco se podía ir a ver a un familiar que se estaba muriendo, ¿no? Ni hacer un velatorio, ¿no? Es algo tremendo, ¿no? Luego sí que hay una cosa muy nueva, quizá, es que de repente nos hemos dado cuenta que eso del teletrabajo pues puede funcionar bueno, y de hecho ha funcionado y según dice mucha gente, y quizá yo también lo comparto, ¿no? Con una enorme eficacia, ¿no? Yo creo que el teletrabajo en muchos aspectos ha sido tremendamente eficaz, perdón, pero bueno, y ahora estamos en una situación en la que yo creo que existe un enorme despiste, ¿no? Vemos que funciona muy bien, que la gente está probablemente más cómoda, la inmensa mayoría, porque tiene mucha más libertad, mucha más capacidad de acoplarse en una vida más agradable, vamos a decir, más flexible y más a la medida de cada uno. Pero claro, por otro lado, las empresas no somos capaces con nuestros paradigmas de asumir todo eso, no sabríamos qué hacer con todo el parque de oficinas que hay. Bueno, y realmente hasta, no sé, los directivos no sabrían muy bien cómo lidiar con todo esto. Es algo que nos da miedo, ¿no? Y yo creo que estamos tremendamente despistados, ¿no? Y no sé muy bien a dónde llevará. Claramente en esto sí que ha habido un empujón, una velocidad y bueno, la velocidad, perdón, se ha acelerado y creo que será para bien, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Luego nos hemos enfrentado también a unos dilemas éticos en relación con
las preferencias de a quién se atendía y a quién no se atendía en las UCIs o en las UBIs cuando estaban llenas y repletas, y muchas veces sin darnos cuenta o tratando las cosas con ese estilo confrontacional permanente de nuestra sociedad, ¿no? Y con mucho reproche, con poca comprensión, sin darnos cuenta que a veces pues no decidir un criterio, no tomar un criterio, pues al final significa tomarlo, ¿no? Es verdad que ha habido casos de discriminaciones por edad o por lo que se quiera, que son probablemente son repugnantes, ¿no? Pero también es verdad que esto nos ha enfrentado a una realidad durísima que tiene el ser humano, que es que tiene limitación de medios y bueno, y que de alguna forma decidir o no decidir implica favorecer a unos o a otros y que todo es así, que hay unos hechos detrás, aunque no nos atrevamos a decidir por esos motivos éticos que me parecen efectivamente tremendos, ¿no? Cuando durante mucho tiempo hemos estado pensando que las personas mayores se podían desatender más que los jóvenes, ¿no? Bueno, yo digo que nos ha dejado este dilema ético que probablemente es inabordable o difícilmente abordable, pero nos lo ha puesto delante, ¿no? Es una de esas cosas que... Hay otro apartado que yo considero el mundo también muy relevante y que para mí no ha hecho nada más que confirmar todas mis tesis de siempre, ¿no? Del mundo de los expertos, es que los expertos solo sirven para ser expertos, ¿no? Y para comentar, para dar consejo, datos o información a quienes saben gestionar, a quienes no son expertos sino son generalistas, a quienes saben comprender la complejidad, a quienes no tienen esas visiones limitadas del mundo de la ciencia limitada, un área de experiencia o de una disciplina, ¿no? Y que se ha descansado demasiado en el mundo de los expertos y el mundo en general descansa demasiado en el mundo de los expertos, quizá para exonerarse de responsabilidad a los que son responsables de las cosas, ¿no? Pero realmente creo que se ha puesto de manifiesto una enorme ineficacia de gestión, ¿no? Porque al final una de las cosas que se ha visto más todavía de lo que se puede apreciar en condiciones normales es que existe un miedo y que nuestros gestores en casi todos los ámbitos, quizá más en el público y en el político, pero en enorme medida cuando hay un juicio público, como podría ser también en grandes cotizadas, ¿no? Muchas veces pues las decisiones se toman más pensando en cómo lo va a juzgar el público, a qué es lo que de verdad se debería de hacer para gestionar bien esta situación. Y muchas veces las decisiones buenas para el pueblo o para quien sea, pues no son las más simpáticas, no son las mejores, ¿no? Y para esto hace falta mucho coraje y nuestra sociedad en general y nuestra gestión pública y política claramente tiene una tendencia a este defecto, diría, o este fenómeno que es tremendamente peligroso y destructivo, ¿no? Porque gestionamos para quedar bien en lugar de para arreglar los problemas, ¿no? Es verdad que esto de nuevo ha puesto de manifiesto, y lo hablaba antes, de esa superficialidad en el juicio, y en otro de los vídeos hemos hablado que juzgar es muy difícil y aquí nos hemos liado todos a criticar a unos y otros, ¿no? Y realmente juzgar a quien gestiona es fácil y puede ser muy destructivo, por esto que hablamos, pero yo me quedo con ese aprendizaje todavía más arraigado de que hay veces que el juicio hay que saberlo hacer bien para no impedir que la gestión en el presente se pueda hacer, vamos a decir, mirando de verdad los intereses que se defienden en lugar de atemorizados los líderes por el juicio público, ¿no? Y mordaz y durísimo, ¿no? Que no digo que lo haya habido aquí, porque yo creo que aquí lo que ha habido también es pretendidamente un intento de evitar ser criticado, evitar ser juzgados, cuando realmente muchas veces de esa crítica también, cuando es sana, pues es de donde viene la corrección, la mejora, el aprendizaje y bueno, y el subir los niveles de autoexigencia, ¿no? Por tanto, también creo que en ese sentido ha habido demasiado escudarse, ¿no? En poder hacer lo que se quiera sin, vamos a decir, simplificando con un cuestionamiento tremendo de la crítica, casi como si fuera una confabulación y conspiraciones, ¿no? Que tanto hemos oído, ¿no? Todo esto me parece bastante tremendo, ¿no? Bueno, hemos visto también que el tema de las previsiones de los economistas, de las personas, pues
ha sido, pues seguimos muy verdes, no sabemos muy bien. Y incluso en tema científico, pues aunque sí que lógicamente el mundo de la medicina, de la salud, los temas epidémicos, pues no podemos no descansar en los expertos, pero deben de necesariamente estar integrados con otros ámbitos de gestión, porque si no, como se está diciendo ahora, pues ha habido algunos que no se han afectado por la crisis del coronavirus, pero parece que está habiendo unas enfermedades psicológicas tremendas, ¿no? Porque el hombre pues no es para estar encerrado, ¿no? Y bueno, y de alguna manera no es para no poder tocarse cuando hay circunstancias de estas enormemente difíciles en familia o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo esto nos ha dejado también un poco tocados algunos, quizá, ¿no? O a bastante porcentaje de la sociedad, ¿no? Luego hay un campo en el que yo creo de política y sociedad que yo creo que clarísimamente, yo creo que hemos ido para atrás, ¿no? Yo creo que estábamos muy mal, pero quizá hemos acelerado esa tendencia en fenómenos muy negativos, como es el tema de la confrontación. Al menos la sociedad española creo que se ha confrontado más todavía, ¿no? La instauración, la implantación de la mentira en nuestra sociedad creo que también se ha arraigado todavía más. O sea, hemos llegado a unos niveles de tolerar la mentira, bueno, de tolerar o no tolerar, pero no poder hacer ya mucho, ¿no? Pero y de algunos quienes la practican, de convivir con la mentira de una manera absolutamente tremenda, como si diera exactamente igual, sin que se les mueva un pelo. Y esto a mí me parece sumamente grave, pero diría que se ha arraigado y está dejando un pozo en la sociedad que realmente es muy difícil competir con quienes, con quienes mienten, ¿no? De esa forma, y quienes además les da exactamente igual ponerse colorados porque nadie se pone colorado, ¿no? Esto es muy grave. Ese todo vale del que yo hablaba en el libro este de Rousseau, no usa bitcoins mío de hace un año y pico, pues yo veo que cada vez está más presente, ¿no? Es que el todo vale en el mundo de la política se está haciendo casi casi la máxima principal. Da igual, todo vale, ¿no? Y esto yo creo que a mí me lleva y a muchos, ¿no? Un desencanto enorme, ¿no? La política se ha convertido en algo francamente repugnante y yo diría que casi casi, bueno, al menos en mi entorno todos lo pensamos, ¿no? Es muy repugnante y muy peligroso de seguir en esta deriva, ¿no? Y por tanto deberíamos de decir basta. Y basta con esa serenidad que hablamos, denunciando estas malas prácticas, no tanto con ataques personales, sino realmente denunciando todos estos comportamientos en sí como algo deleznable y como algo absolutamente inaceptable. Y no tanto el contenido de las decisiones, que se puede discrepar de ello, y es lógico que además los de derechas piensen cosas distintas a los de izquierdas, pero es en la forma de tratar y de hacer un poco uso de los relatos y de esa, vamos a decir, de esa captación de las personas a base de sembrar odio de una forma ya excesivamente marcada, ¿no? Hemos visto ejemplos, y quizá creo que era el último vídeo o el anterior, de usos de semillas de odio, pero verdaderamente intolerables y francamente peligrosas, casi sembrando, o pretendiendo sembrar, vamos a decir, semillas de un odio, de una confrontación que podía terminar en una conflictividad grande, ¿no? Si cuajan y se reacciona mal en la otra parte, ¿no? Y bueno, por terminar con algo positivo y con esperanza, porque yo creo realmente sí que a mí me gustaría decir lo que yo creo que sí que ha sido bueno, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que hemos aprendido, o que muchos han aprendido, es la maravilla de ayudar a los demás, ¿no? Yo creo que ha habido muchas personas que se han dado a actividades de un tipo u otro voluntarias, que se han organizado para poder ayudar a quien más lo necesitaba en un ámbito u otro. Han salido iniciativas de desarrollo de respiradores. Tengo un amigo que ha trabajado en una iniciativa y ha sido maravilloso, otros dando comida, otros haciendo batas, otros haciendo... y creo que han llenado muchísimo a quien ha ayudado, y esto es algo que yo, argumento mucho como vía para desarrollar
nuestra sociedad y para romper esa deriva tan destructiva en la que nuestra sociedad está inmersa, nuestro sistema socioeconómico en general, al margen del coronavirus, que es este buscar cada uno nuestro hueco, de verdad encontrar aquello en lo que podemos ayudar a los demás, sí, probablemente encajaos en aquello que es nuestro don, que más nos va, pero también creo que hablaba en alguno de los vídeos de la rentabilidad espiritual, cómo hay un premio, cómo hay un reconocimiento, cómo hay una rentabilidad, ¿no?, en esa ayuda, y es una rentabilidad que es doble, es para quien lo recibe, que recibe el favor el beneficio de esa ayuda, y para quien lo da, ¿no? Porque realmente nada es más grato que ayudar a los demás, que querer a los demás y darse, ¿no? Es verdad que mientras tanto tenemos que comer, tenemos que tener nuestro sustento en todos los ámbitos y sostener nuestro estilo de vida, pero esto creo que sí que probablemente muchas personas han aprendido la maravilla de esto, y esto probablemente nuestra economía tenía que tener, o nuestro sistema socioeconómico de operaciones y de generación de riqueza disfrutable, probablemente tendría que tener mucho más en consideración todo esto, ¿no? Y luego yo creo que también hay otra cosa que desde luego me ha ocurrido, como ya he dicho, pero creo que también en muchas personas, ¿no?, y que debíamos aprovecharlo, que es que nos hemos dado cuenta mucho mejor de lo que verdaderamente valoramos, ¿no?, lo que nos gusta, y qué es aquello que apreciamos, y quizá también aquello que nos tiene un poco sometidos en nuestra sociedad, ¿no?, y que estamos un poco hartos, ¿no? Y yo creo que en ese apreciar las cosas más básicas, más sencillas, más de relación, más de huyendo un poco de tanto tener que, tanto correr, tanto estar a la altura siempre de todo, ¿no? Esto que es algo de lo que somos muy víctimas por la presión socioeconómica, porque nuestro sistema se sostiene en ese consumo, ¿no? Pero habernos liberado de todo esto, enseñarnos cómo la quietud, la paz, la serenidad, la no prisa, ¿no? Esta maravilla yo creo que sí que me gustaría, ¿no?, que ojalá la gente lo retuviera y que la memoria no fuera tan corta para todo esto, y que con eso, pues bueno, mejoráramos mucho la calidad de nuestras relaciones, la calidad de nuestros trabajos, ¿no? Y en definitiva, pues que fuera un poco una semillita para contribuir a una sociedad mejor, ¿no? Esta búsqueda del ayudar, de encajar, del querer a los demás, ¿no?, y encontrar la manera de encajarnos dando todo lo que podamos dar, ¿no?, a los demás, unido a esta valoración de todo esto tan sencillo, esa vida plena, profunda, ¿no?, a la que se puede llegar, bueno, con esas cosas sencillas y liberados de tantos obligaciones y prisas y tener que, ¿no?, como yo insisto mucho, siempre tenemos que, pues yo creo que es una maravilla, ¿no? Y para mí es con lo que yo quiero cerrar este ciclo, bueno, con esa confianza que siempre pues me gusta tener, aunque a veces sea un poco forzada, ¿no?, de ver que hemos aprendido esto, o que muchos al menos lo hemos aprendido, y que esto pues no se nos va a olvidar, ¿no? Y vamos a tratar de ponerlo mucho más presente en nuestras vidas diarias y en nuestras relaciones con los demás. Creo que merece la pena, y creo que, bueno, estas son mis reflexiones, pero sí que creo que hemos tenido una oportunidad única, ¿no? A veces con desgracias, por supuesto, y con muchas cosas malas, ¿no? Pero para los que, bueno, para la inmensa mayoría que hemos salido de ella y estamos aquí, pues creo que es una oportunidad extraordinaria para cada uno, bueno, para pensar, reflexionar, pararnos y preguntarnos a mí qué me ha enseñado, y qué quiero que me quede de enseñanza tras esta seria y dura crisis, ¿no?, en muchos aspectos. Pues os animo a que lo hagáis, cada uno a vuestra manera, y que al menos, ya que lo hemos pasado, pues que nos deje algo que sea positivo para el futuro, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos.